¿Cómo estás? Me da un gusto enorme saludarte. Bienvenido a tu programa El Rincón del Libro Católico, un programa en el que semana a semana tomo al azar 3 libros de mi biblioteca personal, sobre todo de mi colección de libros de religión, que es la parte más vasta de mi biblioteca personal, que por supuesto contiene novelas, libros de historia, libros de ficción, pero sobre todo libros de religión, de escritura, de teología, de espiritualidad, en fin. Y la idea es esa, simplemente tomar al azar 3 libros, sin pensarle, tomo 3 libros y comparto contigo de qué se tratan, comparto cuando tienen alguna anécdota interesante de cómo los conseguí también. Todo esto con el propósito de darte a conocer literatura católica de diferentes temas, libros que tal vez en ocasiones tú ya tengas y que no te has animado a leer y que después de la explicación que doy te animas a leer, o libros que no conoces y tal vez se te antojen, o si no, bueno, siempre nos dan ocasión estos libros en este programa de hacer alguna breve reflexión, así que es un programa entretenido, de mucho aprendizaje y que sé que a la gente le está gustando mucho, cosa que me ha motivado a continuar haciéndolo y ya es esta nuestra tercera emisión. En esta ocasión, al azar, salieron 3 libros de 3 papas distintos y con un enfoque totalmente diferente. El primero que quiero compartir contigo es este, La Virgen María en el Magisterio de Pío XII. Este es un libro que tiene la peculiaridad en mi colección de que me lo regaló una radioescucha. Es un libro que me regaló una radioescucha, la señora Gela, allá en México. En una ocasión fue a la casa de mi mamá a adquirir algunos discos de Semillas para la Vida y tuvo la gentileza de llevarle este libro para que me lo dejara para cuando viera a mi mamá dármelo como un obsequio. Entonces es un libro que tiene además ese valor de ser un obsequio de una radio escucha. Es un libro interesante porque el Papa Pío XII, es que curiosamente cada papa que llega uno diría es que es el papa más mariano de todos los tiempos, y así cada uno siempre ha tenido una espiritualidad mariana muy interesante, aunque ciertamente algunos han puesto un énfasis mucho mayor. Y uno de ellos fue el Papa Pío XII. Tan importante era la Virgen María para el Papa Pío XII que fue precisamente en su pontificado cuando se proclamó el dogma de la ascensión de María al cielo. Y también fue el Papa Pío XII el que instituyó la fiesta de María, Reina del Cielo y de la Tierra. Es un libro que no contiene la obra completa de el Papa Pío XII acerca de María, sino que más bien ni siquiera es una recensión tampoco, porque no es una reseña de cada uno de los documentos, sino que más bien por diferentes temas, el misterio de María, la teología de María, el culto a María, la devoción a María. El autor de este libro lo que hace es, el autor por cierto, Santiago Cantera Montenegro, lo que hace es contarnos qué fue lo que escribió el Papa acerca de estos temas, como que desarrolla una especie de monografía temática y va echando mano a los escritos del Papa Pío XII para ir hablándonos de la Virgen María. Es un libro realmente muy interesante que nos ayuda a comprender el pensamiento del Papa Pío XII acerca de la Virgen María, como te digo, tan importante su papel en la Mariología. De hecho, uno de los más grandes impulsores de la Mariología como ciencia teológica fue precisamente Pío XII, y aquí el libro al principio, si mal no recuerdo, precisamente hace énfasis en el valor que tiene la Mariología. Te digo, tan importante era para él todo esto, que fue él el que proclamó el dogma, lo que no significa que él fue el que pensó que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma, y entonces él dijo, voy a hacer de esto un dogma. No, no, no. Cuando un papa proclama un dogma, no es algo que sale de su puño y letra, ni que es parte de su teología. No, no, no. Lo que hace un papa más bien es ratificar de forma formal una creencia que la Iglesia ha sostenido como dogma de fe, de hecho, a lo largo de su historia. Y así es que el Papa, pues, fue al proclamar este dogma, simplemente hizo válida y oficial y creíble para todos los católicos que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Y todo, fíjate qué interesante, porque el pensamiento mariológico del Papa Pío XII parte de la premisa de que María es Madre de Dios. Dice el Papa Pío XII, es algo que se explica bien aquí en el libro, dice que la Teotocos, la famosa Teotocos, ¿verdad? La Madre de Dios, es la clave de entrada para entender toda la Mariología. Ese es el punto de partida del Papa Pío XII, un libro muy interesante, te lo recomiendo en verdad para saber más acerca de la Virgen y sobre todo bajo el pensamiento de este Papa, que como te digo, la Virgen María siempre tuvo un papel muy importante para él en su pontificado. El siguiente libro, que también es
de un papa y no sé por cuál empezar. Yo creo que voy a empezar por este. Este está en inglés y es la obra completa de la teología de la liturgia, nada más y nada menos que de Joseph Ratzinger, nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, pero no son trabajos escritos ni publicados como papa, sino antes como teólogo. Y bueno, definitivamente sabemos que Joseph Ratzinger es el teólogo más eminente del siglo XX y del siglo XXI, una de las mentes más brillantes de la Iglesia Católica, pero no sé si sepas tú que precisamente una de sus especialidades, claro, su más grande especialidad, sabemos San Agustín, ¿verdad? Pero también la teología eucarística, y no solamente eso, sino la teología litúrgica, era uno de sus más grandes fuertes del Papa, o de Joseph Ratzinger, mejor dicho, el teólogo. Y así es que esta colección contiene todos los escritos de Joseph Ratzinger acerca de la teología de la liturgia. Y bueno, mira, de entrada es un tabique de este tamaño. Y definitivamente esto nos deja ver, realmente para conocer de nuestra fe no queda otra más que quemar pestaña y pasar páginas. Si quieres realmente saber bien de nuestra fe, no te queden más que seguir estudiando todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Es también una de las importancias de este programa, es enfatizar la necesidad de siempre tener un libro católico en nuestras manos. Además de cualquier novela, de cualquier libro de entretenimiento que tengas, siempre es bueno tener a la mano un libro que estar leyendo, ya sea de corrido o poco a poco, para seguir aprendiendo, porque conocer a Dios es realmente algo inagotable, no nos lo vamos a acabar en la vida, pero más nos vale no dejar de hacerlo. Entonces aquí está la prueba, y esto es teología litúrgica. Hay personas que piensan que saber de liturgia consiste en saberse las normas litúrgicas. Las normas litúrgicas cualquiera se las aprende. Ahí están en el misal, ahí están en la instrucción general del misal romano. Eso se lo aprende cualquiera. Lo importante es realmente comprender la esencia de la liturgia, el significado de la liturgia, toda la riqueza de todo lo que se hace en la liturgia, de cómo se celebra. Y es lo que hace aquí Joseph Ratzinger, porque él desarrolla la teología del tiempo litúrgico, no del calendario litúrgico, sino del tiempo, porque a fin de cuentas el Hijo de Dios se encarnó en nuestra realidad humana aquí en el tiempo y en el espacio. Entonces desarrolla la teología del tiempo en la liturgia, desarrolla la teología del espacio en la liturgia. Entonces viene aquí la teología de nuestros templos, de esas edificaciones que a veces la gente confunde y las confunde con un lugar de reunión para una asamblea, y que de hecho es lo que hace la iglesia como asamblea, se reúne en una iglesia. Tanto es así que precisamente en determinado momento a nuestros templos se les dio el nombre de Domus Ecclesiae, es decir, la casa de la iglesia, la casa de la asamblea. Hoy por hoy las conocemos como iglesias. Entonces sí, es un lugar donde los fieles se reúnen, pero lo primordial es que realmente un templo es un espacio para Dios, es un espacio para darle culto a Dios. Y desarrolla el Papa la teología de las edificaciones, precisamente de las iglesias, ¿verdad? Desarrolla lógicamente que en la teología de la forma como se celebra la liturgia. Entonces desarrolla la teología de las posturas, la teología de ponerse de pie, la teología de arrodillarnos. Lógicamente que como experto en teología eucarística desarrolla la parte de la teología sacramental, haciendo énfasis en la Eucaristía, y sobre todo el mayor énfasis que le gusta hacer es en la realidad de la Eucaristía como el sacrificio de Jesús, como la celebración del sacrificio de Jesús y el misterio que todo eso implica. Hay una parte también que habla acerca de la teología de la música sacra. Entonces, realmente, cuando uno aprende la teología de la liturgia, y este es un recurso, creo yo, fundamental, cualquier persona que tenga que ver con la liturgia tiene que entenderla, tiene que conocerla, su parte teológica. Este es un libro obligatorio, diría yo. Y es que una vez que se comprende todo esto, entonces queda ahora sí claro por qué las normas litúrgicas son lo que son. Y uno comienza a entender por qué se prescribe ciertas posturas, ciertos movimientos, cierta secuencia, cierto formato, y que todo eso a fin de cuentas tiene el propósito de comunicarnos toda esta riqueza teológica, de salvaguardar la integridad de los misterios que ahí estamos celebrando, porque a fin de cuentas lo que celebramos en la Santa Misa es el máximo acto de adoración a Dios, pero es también ahí donde tenemos la máxima experiencia de encuentro con Dios. Así que
Vale mucho la pena leer este libro, más que leerlo, estudiarlo. Es uno de mis favoritos. Este definitivamente es uno de mis volúmenes favoritos de toda mi colección. Yo creo que por eso salió, porque estaba, de hecho, está sobre mi computadora, está en mi escritorio. Si levanto la mano, lo primero que sale es este. Es un libro que me gusta mucho revisar. Muchas veces en Semillas para la Vida he leído fragmentos precisamente de este libro para compartir con ustedes la teología de Joseph Ratzinger acerca de diferentes aspectos de la Sagrada Liturgia. Y el último libro que voy a compartir en esta ocasión es también el libro de un papa. Lo dejé para el último, pues porque estamos celebrando 100 años de su nacimiento, el nacimiento de Karol Wojtyła. Es un libro de Juan Pablo II y este libro es realmente tiene la peculiaridad de que es difícil de conseguir y no sé si ya está traducido al español. Es un libro que se publicó apenas en 2014 y se publicó en diferentes idiomas, pero originalmente no estaba publicado en español, estaba publicado en italiano, estaba publicado en polaco, en rumano incluso, en inglés, por supuesto, en francés, pero no en español. No sé si ya está. Pero este libro se llama En manos de Dios, los diarios espirituales. Contiene la publicación inédita, te digo, apenas en 2014 se publicó esto. Es el contenido de dos agendas ahí de las que usa uno para, o de los que usaba uno más bien para llevar su agenda, para anotar las citas y las fechas y las horas en las que uno tenía sus compromisos. Bueno, en dos de esas agendas, una de 1962 y otra de 1981, él ahí anotaba, hacía anotaciones espirituales para él. Era un diario, aunque no era diario porque no llevaba realmente una secuencia diaria, pero ahí tomaba Juan Pablo II y desde antes, como Karol Wojtyła, iba él tomando apuntes espirituales que de repente se le ocurrían cuando iba a un retiro, por ejemplo. Entonces, hay notas aquí de retiros que hizo en Calvaria Serchidowska, cuando estaba en Polonia, del retiro que hizo antes de ir al cónclave, donde fue electo, imagínate, de otro retiro que hizo en Roma poco antes del cónclave también. Y lógicamente, pues mira, de 1962 a 2003 es una gran cantidad de apuntes los que hizo, también es otro volumen, muy diferente porque el de Ratzinger pues es teología, ¿no? Entonces esto es teología para estudiar, esto es para estudiar, este otro es más bien para reflexionar junto con él. Eran notas personales y cuando murió él, lógicamente cuando muere un papa, porque todos los papas siempre tienen un diario personal y con el paso de los años pues van siendo varios cuadernos. Cuando mueren los papas, sus documentos personales son quemados, porque son documentos que no están destinados a nadie, son reflexiones enteramente personales, así que son textos privados que se queman, se incineran. Pero por alguna razón, su secretario, el cardenal Givich, conservó estos dos cuadernos, estas dos agendas, tal vez no a propósito, pero de alguna manera él los tenía, y pues los leyeron y vieron que realmente no había nada que fuera privado, nada que fuera realmente que no se pudiera compartir. Al contrario, se encontró valor en lo que el Papa escribió y en lo que Karol Wojtyła escribió en esos cuadernos y dijeron vamos a publicarlos y fue así que se publicaron en 2014. Algo muy interesante del libro es que presenta fotografías precisamente. Aquí ves una fotografía del diario, de la agenda, ves ahí tiene fecha 13 y fecha 14 y ahí manuscrito por puño y letra de Karol Wojtyła o de Juan Pablo II más adelante, vienen sus anotaciones. Entonces eso lo hace muy interesante, realmente es bonito ver ahí sus manuscritos, por supuesto, ¿verdad? Esto ya lo hizo como papa, esta nota es de cuando ya era papa. Y lógicamente, pues vienen aquí las traducciones de todos esos manuscritos en inglés. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, mira, por ejemplo, aquí una reflexión acerca de la obediencia. Ahora que estoy hablando tanto de la obediencia en Semillas para la Vida, quizás debería tomar esto como ejemplo. Ya en Semillas para la Vida en algunas ocasiones he hablado acerca precisamente de estas reflexiones que anotó el Papa en estos cuadernos, en estas agendas. Y me llama la atención
que cuando, al menos en estos cuadernos, al menos en estas dos agendas, porque lógicamente te digo, él tenía aparte sus diarios y hacía otro tipo de anotaciones, pero al menos en estas notas me llama la atención que cuando reflexiona acerca de cómo el Evangelio incide en su papel, se centra mucho en su papel como sacerdote. O sea, siempre relaciona lo que está anotando, lo que está reflexionando con su papel sacerdotal, ni siquiera con su papel de obispo y tampoco de papa, sino más bien con su papel como sacerdote. Eso me llama la atención. Lógicamente nunca dejó de ser sacerdote, así como tampoco nunca dejó de ser diácono, ¿verdad? Los obispos no dejan de ser sacerdotes ni dejan de ser diáconos nunca. Entonces el papa tampoco, porque el papa, pues a fin de cuentas, es un obispo. Pero sí me llama mucho la atención eso, que se centra mucho en su papel sacerdotal, en su papel como sacerdote de Cristo, aunque por ahí me encontré una reflexión que me llamó la atención, porque en esa sí se refiere a él como papa, y la anotación que hizo me impactó un poco, porque fíjate, dice, pregunta, ¿comprendo en verdad mi servicio en la Santa Sede como el defensor de la ley divina, la ley del Creador y del Redentor? Nada más. Esa fue su anotación. Lógicamente la anotó ahí para quedarse rumiando esa pregunta, para quedarse pensando él en esa pregunta. Y me llama la atención que en todas estas notas en las que más bien él reflexiona como sacerdote, la vez que reflexiona como papa, lo hace acerca de su papel como defensor de la ley de Dios, defensor, ni siquiera como el que anuncia, el que proclama la ley de Dios, sino el que la defiende. Y además, como papa. Por eso dice, en verdad comprendo mi servicio en la Santa Sede como el defensor de la ley divina, la ley del Creador y del Redentor. ¿Qué habrá pasado por su cabeza? ¿Qué habrá pensado? ¿Por qué habrá surgido esta pregunta? Bueno, de hecho, sabes que la pregunta surge porque está él en un retiro y las últimas reflexiones antes de que tomara esa nota tienen que ver con el antitestimonio, con el antitestimonio. Y las reflexiones giran en torno a que, claro, el antitestimonio pues es un pecado, ¿verdad? O más bien al revés, el pecado da un antitestimonio, pero sobre todo como el pecado de un sacerdote da un antitestimonio todavía mayor. Es sobre lo que se está reflexionando. Y en medio de esas reflexiones, de pronto él le asalta esa interrogante o esa duda. ¿En verdad comprendo mi servicio en la Santa Sede como el defensor de la ley divina, la ley del Creador y del Redentor? ¿Qué habrá pasado después por su cabeza? ¿Por qué le habrá saltado esto? Tal vez él decía, me faltará más vehemencia, me faltará más contundencia, me faltará ser más pastoral y explicarlo mejor. ¿Será que esta duda le surge porque en determinado momento sintió que algún embate sociológico él no estaba resistiéndolo con la fuerza necesaria o con la vehemencia necesaria o con la firmeza necesaria? Ve tú a saber, pero interesante. A mí me llamó mucho la atención ver esa reflexión que hace Juan Pablo II acerca de su papel como papa, como defensor de la ley divina, y seguramente que la conclusión a la que haya llegado en cualquier manera debió ser una conclusión positiva de si sí lo estoy haciendo bien, gracias a Dios, y si algo tengo que cambiar o algo tengo que hacer con más contundencia, seguramente le pidió a Dios que lo iluminara para poder hacerlo, porque indudablemente no nos queda duda ni a ti ni a mí que Juan Pablo II fue realmente un defensor de la ley de Dios, pero él se lo cuestiona a raíz de esas meditaciones en un retiro acerca del pecado como antitestimonio y sobre todo el pecado de un sacerdote como un antitestimonio todavía mayor. Entonces son en las manos de Dios, los diarios espirituales de 1962 a 2003, como te digo, un libro muy nuevo. 2014 se publicó, ojalá y esté disponible en español, te lo recomiendo mucho. Si hay algunas reflexiones que, o notas más bien, que no llegan a nada, como que son pies de reflexiones que él va tomando, apuntes que va tomando al vuelo en las reflexiones en ciertos retiros, y que seguramente son pies de reflexión para él y que solo él entiende realmente qué quería decir, porque son oraciones hasta incompletas a veces. En otras ocasiones nos encontramos esquemas, ¿verdad? Ahí que va él acomodando las cosas por incisos y diagramando, todos esos diagramas también aquí los encontramos y pues bueno, también nos va dejando ver cómo a partir de lo que se le va diciendo en los retiros, él ya iba desarrollando ahí sistemáticamente una reflexión
filosófica, una reflexión espiritual. Es realmente un libro sensacional y creo que este año que estamos celebrando 100 años del nacimiento de Karol Wojtyła viene a ser una lectura pues realmente muy buena como compañía, ¿verdad? Pues bien, esos son los 3 libros que en esta ocasión comparto contigo. Nuevamente, La Virgen María en el Magisterio de Pío XII, de Santiago Cantera Montenegro, la colección de obras de teología de la liturgia de Joseph Ratzinger, En manos de Dios, los diarios espirituales de 1962 a 2003 de Karol Wojtyła y del Papa San Juan Pablo II. Te agradezco mucho el favor de tu compañía, ojalá que hayan sido un tema de interés, ojalá que puedas hacerte estos libros. No me preguntes dónde, porque pues no sé en la ciudad donde tú vives dónde, pero pues es cosa de buscar. Empieza por internet, el que busca encuentra. Nos vemos la próxima, si Dios quiere. Apasionate por nuestra fe.